soy el doctor Eduardo Gotuso Herencia, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, además profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Primero, el coronavirus es una familia de virus que se da en muchos animales, que se da también muchas veces en seres humanos, etcétera, pero que todos ellos producen enfermedades muy benignas. Sin embargo, desde el año 2003 apareció un grupo de coronavirus que producen enfermedades severas. En 2003 apareció el SARS, que es un síndrome de dificultad respiratoria severa, que apareció también en la China y que tenía varias características importantes, de las cuales una de ellas era que era resistente a las medicinas habituales y en segundo lugar tenía una tasa de mortalidad del orden casi de 30%. Algunas de las cosas que vamos a responder ahora tienen que ver con la experiencia vivida con el SARS, así como con otras pandemias. Estos coronavirus saltaron de animales hacia el ser humano por alguna manera, algunas veces porque uno convive muy cerca con muchos animales, o en otros casos porque uno ha comido carne o alimentos de estos animales o excreta de estos animales. El caso del SARS era muy característico, que los murciélagos eran parte de los reservorios y pasar al ser humano a través de contacto con animales contaminados. En el que aparece en los países árabes, que se llaman MERS, o es un segundo coronavirus, resulta que la contaminación más importante ha sido con la leche de estos camellos o camelios, y además también tienen una mortalidad elevada, y en segundo lugar se contagia un alto número de personas de salud. Este tercer, que acaba de aparecer en la China, que inicialmente se llama COVID-19, hoy en día se está cambiando por SARS-CoV-2, o sea que es un segundo SARS, molecularmente es un segundo SARS, y ahora veamos desde el punto de vista clínico cuáles son algunas de las diferencias. Primero, que los niños se afectan muy poco, y no ha habido ningún niño menor de 15 años que haya fallecido en la China por esta condición. O sea, los niños tienen formas totalmente benignas. La segunda situación es que la mortalidad más importante ocurre a partir de los 60 años de edad, donde ya aparece 4% de mortalidad, se sube hasta 8% y finalmente las personas mayores de 80 años casi es 15%, o sea, 1 de cada 6 infectados. También se ha reconocido que los hombres tienen una tasa un poco mayor de mortalidad, como 2.5 en relación a mujeres, que es 1.8. Sin embargo, esta cifra se está refinando porque ha habido un experimento muy grande en un crucero con más de 3.500 personas, de las cuales se enfermaron 700 y de los cuales además fallecieron 6. O sea, pareciera ser que la tasa de mortalidad fue mucho menor que 1%. Así que esta es una información que se hace todos los días y que tenemos que aprender. Entonces, nos concentramos en que los grupos donde va a ser grave son las personas mayores de 60 años, donde hay más diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, o reciben medicinas para el cáncer, o reciben medicinas para alguna enfermedad autoinmune. Todo ese grupo de personas tiene, igual que los obesos. Ahora, en relación a la pregunta de H1N1, durante esa epidemia de Perú se descubrieron otros dos grupos que son importantes. Personas con Down y mujeres gestantes tuvieron una tasa mayor de la esperada de muerte por el H1N1. Y es posible que ahora tengamos lo mismo, y por eso estas personas, igual que las personas de tercera edad, debemos tener mayor número de precauciones. O sea, esto es un poco el primer sumario que hay. ¿Cómo se transmite? Este es un punto que es clave para entender cómo lo prevenimos. Se transmite básicamente por estar en contacto cercano con una persona, menos de 2 metros de contacto. La persona tose o estornuda y elimina las gotitas de su saliva, etcétera, que pueden estar cargadas del virus, y así es como uno se transmite. Entonces, desde ese punto de vista, esa es una forma.
Existe una forma menos frecuente, que es que uno digamos, adquiere el virus en las manos por una pobre higiene y después uno se examina los ojos o la nariz o la boca y ahí uno puede contaminarse. Entonces, como estamos viendo, habrían dos medidas claves. Primero, que la gente que estornuda o tose se cubra para no extender. Y la mejor manera es usar papel que es un pañuelo descartable, que después que se usa lo guarda y uno lo pone ahí y después lo tendrá que eliminar en la basura. Y ese virus no vive muchas horas cuando está en ese material. Diferente es cuando aparece en sitios superficiales, ahí puede vivir más horas y por eso la limpieza de estos sitios es sumamente importante. Entonces, si usamos protección a la hora de estornudar o toser, eso se reduce de manera notable. Y la segunda situación es el lavado de manos de más o menos 15 a 20 segundos con agua y jabón de cualquier tipo es suficiente. Y si no tienen jabón, usar los geles de alcohol como hacemos los médicos. Cada vez que examinamos pacientes usamos un gel de alcohol, pero que la población debe entender el viejo adagio que decían: siempre antes de comer uno debe lavarse, antes de ir al baño y salir del baño se debe lavar con agua y jabón. Eso mismo debemos enseñar a toda la población, y muchas veces cuando agarramos cosas como subirnos a un metropolitano, subirnos a un bus o ir a un teatro, etcétera, donde uno agarra muchas cosas, en ese caso uno debería terminar esta situación y lavarse cuidadosamente las manos. Por eso es que la Organización Mundial de Salud habla de prevención a través de estos dos mecanismos. Debo mencionar que no se transmite por picadura de mosquitos, no se transmite por vía sexual, no se transmite por recibir una carta de la China o un juguete de la China, una ropa de la China, porque el virus no sobrevive ese tiempo. Entonces, de ese punto de vista, esa no es una manera. Asimismo, las mascotas hasta ahora no se han demostrado que tienen ningún rol en esta epidemia. Ni los perros, ni los gatos, ni otros animales no contaminan, y por lo tanto debemos tener posiciones bien claras frente a esta condición de cómo se transmite y cómo no se transmite. Tampoco se transmite por el aire, es decir, no hay una nube de virus que vienen hacia nosotros. Esa situación no existe. Tiene que ser un contacto muy cercano con una persona en menos de 2 metros, y por lo tanto ese es el valor más notable que quiero insistir. Siempre se hace la pregunta, ok, ¿cómo se diferencia influenza de este virus? En realidad, clínicamente son cosas muy parecidas, por lo tanto no lo podemos diferenciar. La gran diferencia es si uno tiene el antecedente epidemiológico de haber estado en áreas de países donde hay un número importante de casos, o finalmente si uno ha estado en contacto con una persona con un caso, porque influenza y gripe vamos a tener todos los años, especialmente en invierno, y que no haya confusión, sino que debe estudiarse solamente a las personas de alto riesgo. Y finalmente, en el caso de que uno tenga datos epidemiológicos, también se puede hacer la prueba. No es necesario y es aconsejable que no se pida pruebas para saber si uno no tiene el coronavirus. Eso lo único que dificulta es la función de los laboratorios. Los escasos recursos que se tienen en el mundo para hacer diagnósticos no pueden ser usados para certificados ni para personas asintomáticas. Solamente se deben hacer en personas con síntomas. Y eso yo creo que es muy importante mirarlo. Y entonces, si un estudiante de una universidad comienza a tener resfrío y está en Lima o vive en Arequipa, donde no hay casos, excepto un caso, esa persona no debería estudiarse. Pero si esa persona vive con un caso que es positivo, sí debería estudiar. O si esa persona en los últimos días ha llegado de Europa, de España o de Italia y tiene resfrío, debería estudiarse. Cuando una persona en ese momento
o sea, en el momento que estamos grabando, y probablemente es cierto por las siguientes semanas, tiene síntomas de resfrío, esa persona no debe ser estudiada para coronavirus. Debe ser estudiada solamente aquella persona que tiene la importancia epidemiológica, es decir, que viene de un sitio, de un país o de una zona donde se han reportado casos numerosos, como si vengo de Europa o vengo de Italia o vengo de España, donde hay un número importante de casos, sí vale la pena, o de Corea del Sur, etcétera, sí vale la pena estudiar. En segundo lugar, es importante que hay dos caminos. Si esta persona va al médico o va al hospital, se puede atender, pero nosotros estamos propiciando que haya un control domiciliario. Es decir, las personas llaman al 113, por ejemplo, o en el Seguro Social hay otro teléfono, y entonces la persona recibe la llamada, toma una decisión y le puede enviar para que le hagan el análisis en su casa. ¿Por qué es importante? Porque no queremos llenar los hospitales de personas con sospecha de coronavirus o que tengan coronavirus. Es mucho mejor que una persona que no tenga complicaciones se quede en casa. Y se va a quedar en casa inicialmente aislado hasta que tenga la prueba. Si la prueba es negativa, es un resfrío. Si la prueba es positiva, entonces es coronavirus y todos en la casa van a tener que quedarse durante 2 semanas bajo aislamiento. Y aquí quiero propiciar de que tengamos la cultura de aceptar estas normas desde el punto de vista de salud pública de manera vital. Es decir, si no queremos que se disemine, todos tenemos que contribuir a que estas personas, estas familias queden aisladas. Solamente irán a ser hospitalizados pacientes que tengan signos clínicos de severidad, que comiencen a hacer dificultad para respirar, comiencen a tener fiebre más alta, las personas tengan, trastornos de saturación del oxígeno. Todos esos casos sí deberían ser hospitalizados y ser puestos en áreas de aislamiento, como se ha planeado en diversos hospitales de Lima. Así que yo creo que ese es el mensaje importante. Ahora, se está propiciando que haya un control en el domicilio. Es mucho mejor que una persona, el 80-85% de los pacientes son formas benignas con coronavirus y deben quedar en casa, mientras que las personas que tienen alto riesgo de fallecer deben ser mirados muy de cerca, vigilados, si sea necesidad se les trae al hospital porque ellos tienen un mal pronóstico. Así que es bien importante de fortalecer la vigilancia y el aislamiento en el domicilio de todos los miembros de la casa. Los miembros de la casa no requieren hacerse las pruebas cuando no tienen síntomas porque se supone que todos ellos pueden estar contaminados y deben ser manejados como tales, ¿no? Entonces no hay necesidad de hacerle a todos. Ahora, ¿qué pasa con el colegio o la universidad o la escuela? Hay dos maneras de mirar esto, que la persona se haya diseminado mucho tiempo o que la persona solamente haya estado en contacto con su clase, etc. Yo soy de la idea que en un momento inicial es mejor solamente aislar a toda una clase con sus profesores y todos y que estén en casa bajo supervisión, asumiendo de que ellos podrían estar contaminados. Si alguno hace síntomas, se hace la prueba de eso. No se puede hacer test a todos los compañeros de clase, eso no es realista. Se va a hacer solamente cuando alguien tenga síntomas y por eso es que se hace la vigilancia de tenerlos aislados por 14 días. No es necesario en este momento hacer aislamiento de todo el colegio. Eso más adelante podría ser verdad. O sea, en el año 2010 participamos en la decisión de suspender las clases en Lima, el 2 o 3 de julio, cuando en realidad venían de vacaciones el 24 de julio. Entonces, se puede hacer eso en algún momento del epidemia, pero en el momento actual no existe eso. No hay necesidad, en mi opinión, excepto aislar las clases, sus compañeros de viaje, etcétera, por transporte y en su casa. La otra cosa que también ha sido motivo de discusión es el uso de mascarillas, que lamentablemente la gente ha comprado mascarillas de manera exagerada y ha creado una deficiencia artificial. Las mascarillas son hechas para manejar personas que tengan alta sospecha de tener esta condición. Y en segundo lugar, la N95 está indicado en el personal médico
o el personal de enfermería, etcétera, que está con los pacientes. El resto de pacientes puede manejar su marcadilla de papel y nada más. Ya cuando se comprueban que tienen, digamos, el coronavirus en su casa, esta persona sí debería usar la N95. Ahora, déjenme avanzar un poco en el sentido de que esta es una enfermedad nueva, no tenemos muchas pruebas, no tenemos ninguna medicina hasta ahora aprobada, no tenemos vacunas y no va a aparecer vacunas por lo menos con suerte por 1 año y medio, etc. O sea, por más esfuerzo científico no es fácil diseñar una vacuna, probar que es eficaz y encima hacer una producción de 100 o 500 millones de dosis tampoco es fácil hacerlo. Pero desde ese punto de vista las vacunas no van a ser una solución para esta epidemia actual. Ahora, quiero insistir en que en el Perú todavía no estamos en el área de la epidemia. Tenemos los primeros casos y es probable que en las siguientes semanas hayan varios casos que van apareciendo y cuando uno estudia todo el resto familiar van a aparecer otros casos, pero que no tienen síntomas. Así que es un punto importante. Quiero mencionar también que hay velocidades de transmisión. Hay sitios donde la transmisión es muy eficiente, como ha pasado en Italia y hasta ahora no sabemos por qué, pero hay otros sitios donde la transmisión ha sido muy lenta y no hay muchos casos. Es cierto que los cambios climáticos favorecen, especialmente las infecciones respiratorias son más de épocas de invierno, como está pasando en la China y en Europa, y por lo tanto nosotros debemos irnos preparando para que el invierno nuestro no tenga muchos coronavirus entre nosotros. La segunda cosa es que se debe hacer mucha investigación clínica, epidemiológica para entender el proceso dentro del país, porque el país no es solamente Lima, que tiene cambios climáticos en diversos sitios, tiene sitios donde son favorables, otros sitios donde no son favorables, etc. Así que ese es un poco un comentario necesario para esa condición que vamos a tener y que vamos a seguir creciendo de tener coronavirus entre nosotros. El riesgo de infectarse parece ser que es general, sin embargo el riesgo de desarrollar enfermedad es diferente. O sea, los niños y adolescentes o no hacen síntomas o hacen una enfermedad muy leve, mientras que las personas mayores hacen más cuadro clínico y hacen más formas severas. Y se ha reconocido que la mayoría de estas personas que fallecen son personas mayores de 60 años, mayores de 70 o mayores de 80, que ahí está el grupo más importante. Muchas veces porque ellos tienen comorbilidades, o sea, tienen enfermedad pulmonar crónica, tienen hipertensión, tienen diabetes, etcétera, enfermedades que favorecen que la condición médica sea más negativa para ellos y por lo tanto la neumonía por el virus le puede producir la muerte. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que enfatizar que aunque tengamos un brote importante de coronavirus, no queremos que las personas fallezcan. El Perú tiene una larga experiencia cuando apareció el cólera. No teníamos agua, no teníamos desagüe, teníamos una serie de cosas negativas en el año 90, 91, pero se hizo el esfuerzo para, no podemos parar el tsunami, pero no queremos que nadie muera de eso. Igual que en dengue, cuando se hacen las cosas bien y las personas llegan temprano, nadie debería morir de dengue como nadie debería morir de cólera. Entonces, en este caso es igual, o sea, las personas donde sabemos que pueden morirse, de esas personas hay que buscarlas, diagnosticar temprano, protegerlas, etc. Ahora, adicionalmente en la historia, las pandemias de origen respiratorio además se complican con una neumonía por bacterias. Por eso es que estamos promoviendo que las personas de este grupo de riesgo sean vacunadas para neumonía. ¿Por qué? Porque en los siguientes 5 años tienen protección para la mayoría de neumonías, pero además tendrían protección si en caso ellos van a tener el coronavirus, esta protección va a servir. Por eso es que dentro de las discusiones nacionales se ha recomendado fortalecer la vacuna para neumonía. No tenemos un tratamiento, pero usamos prevención. Por eso, la prevención es taparse la boca con pañuelos, lavarse las manos. Si algunos alimentos ayudan o no, en realidad sí se conoce que algunos alimentos favorecen en general cualquier
virus respiratorio, especialmente todos los alimentos que contengan vitamina C tienen una protección sobre una gravedad de la virosis. Sin embargo, debo decir que no es una protección perfecta, no es una vacuna. Más perfecto es, como digo, lavarse las manos y cuidarse bien la nariz. Serían las dos medidas de prevención más importantes que yo recomendaría, además de los alimentos que nos van a ayudar a esa condición.